déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Chicos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, tenerles por acá en su casa, en Coronas de la Belleza. Y bueno, su reino universal eterna, su tía Cuquita Pons, aquí lista para iniciar una tarde larga con todos ustedes. Pues tenemos, fíjense el menú, tres interesantísimas entrevistas, tres, pero entrevistas, y al final tenemos otra actividad. Tenemos una entrevista primero con un hacedor de reinas. Alguien que ha empoderado a chicas que ustedes adoran y que tiene una plataforma internacional en la que colabora de manera muy fuerte, es uno de los grandes pilares que estaremos platicando dentro de algún ratito, pero sobre todo me interesa conocer esos orígenes, conocer ese amor por los certámenes y tantas cositas que estaremos sacando a colación. Y por otro lado, tendremos a Miss Earth México 2025, que va muy fuerte por la corona internacional. Vamos a platicar con ella y también después vamos con Universal Woman Argentina 2025. Muy interesante todo lo que nos va a platicar, los proyectos, lo empresaria que es, tantas cosas tan interesantes que le dan brillo a las coronas a las que aspira, pero ella ya tiene coronas de éxito a lo largo de su trayectoria como un importante modelo. Y por otro lado, luego vamos a platicar cómo va la concentración de las chicas del Concurso Nacional de la Belleza, que es allá en Ecuador, quien lleva dentro de varias plataformas al Miss Universe. Y hay por ahí 2, 3, 4, 5, ¿cuántas front runner-ups hay que nos van a permitir saber qué tan emocionante va a ser el certamen en Ecuador? Por lo pronto ya hay bandos que se están estableciendo en apoyo, no siempre tan positivamente, a las diferentes candidatas, pero aquí les vamos a poder ver, vamos a platicar en este en vivo de las 9 de la noche, hora del centro de México, 10 de la noche, hora en Ecuador. Vamos a poder convivir con mis chambelanes de la belleza por un lado y también con me atrevería a decir una persona de la nueva generación que está haciendo mucho en redes, está haciendo mucho en tantas cosas de las que vamos a conocer más adelante. ¿Quién es? Le vamos a conocer en punto de las 9 de la noche, hora del centro de México, 10 de la noche, hora de Ecuador. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo va su tarde? Tarde de miércoles. Recuerden que regularmente miércoles y domingos nos vemos aquí en vivos de Coronas de la Belleza, pero ahora ha sido martes, que fue ayer lo del Miss Universe Cuba, y mañana vamos a ver por dónde es que si se va a ver o se va a transmitir el Miss Universe Honduras. Ya ven que ahí anda nuestra Miss Universo, entonces nos interesa mucho saber dónde, por dónde lo podremos ver para compartir con ustedes, para estar ahí checando las que vemos que lleguen, quienes no llegan, quienes se nos quedaron pegadas, quienes avanzaron, qué tal las pasarelas en traje de baño, en traje de gala, ay, qué tal contestaron, ay, aquí le vemos esa talla de Miss Universe o una candidata que vaya a hacer un gran papel al certamen, como ayer vivimos la emoción en Cuba, bueno, en Miami, en Hialeah, pero ya tenemos a la candidata cubana para el Miss Universe en Tailandia en el mes de noviembre, y lo mismo pasará el jueves con la candidata de Honduras, y el sábado también yo creo que va a ser con, ¿cómo le llaman? Azteca Guate o Guate Azteca. Yo creo que lo van a transmitir como el año pasado en Guatemala para ver también quién es la Miss Universe Guatemala 2025. Total que tendremos en vivo jueves, hoy miércoles, mañana jueves, luego el sábado y el domingo. No sé si descansemos, chicos, o de plano también tengamos cosas que comentar, porque ha sido en vivos ahora sí que todos los días nos hemos abierto espacio, hemos abierto el tiempo para poder estar aquí, porque ustedes saben que esta belleza universal eterna no es nada más así como así. Acuérdense que necesita producción, chicos. No me vayan a decir como me dijo Emilia Vides, ay, debería Coronas de la Belleza andar maquillada todo el día. Emilia, pero bueno, qué linda, me gusta mucho la transparencia. Y no en el vestir, sino en el actuar. Bueno, por otro lado, dice Global Miss
Cuquita Chama, ¿cómo estás, mi querido Global? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te vemos? ¿Cómo te sentimos? A ver, déjenme ver. Ay, ya. A ver, vamos a ver por acá. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué me dicen? ¿Qué me adelantan? ¿Qué me cuentan? A ver, dice Diego BC. Cuquita estaba muy aburrida, pero llegaste con tu live. Diego, ¿qué andabas haciendo, Diego? ¿Qué es tu día? ¿A qué te dedicas? Luego quiero hacer un en vivo en el otro canal de Cuquita para que platiquemos acerca de tantas cosas como, por ejemplo, ¿a qué se dedican? Quiero conocer a mis joyas. Yo sé que brillan, pero me interesa saber de dónde viene ese brillo. A ver, por acá, me está comentando Alexander que ya está aquí. Fíjense, tengo mucho que comentarles ahorita de él. Ya va a entrar y me refiero a Alexander González. Ahorita le sigo leyendo. Fíjense que Alexander les voy a comentar parte de su trayectoria, chicos, porque tiene muchas cosas que hacer. Alex, si ya nos estás viendo, esto es en vivo, me está preguntando si va a ser grabado o si va a ser en vivo, pero esto es en vivo, así es de que ya queremos conocerte, Alex, pero fíjense, es un reconocido asesor de imagen venezolano con una destacada trayectoria internacional en el mundo de los certámenes de belleza. Ha sido jurado en importantes concursos como Miss Guinea Ecuatorial, Miss Venezuela, Miss Curazao, Miss Universe Cuba, Miss México, Miss Brasil, Miss Perú y Miss China para Miss Mundo. Como asesor, ha guiado a candidatas que han logrado ser ganadoras y finalistas en certámenes de alto nivel como Miss Universo y Miss Mundo. Además, es el único latinoamericano que ha inaugurado una escuela de imagen integral en China, marcando un hito en la proyección del talento latino en Asia. Con más de 20 años como voluntario en Funcamama, una fundación dedicada a la lucha contra el cáncer de mama, también ha asesorado a empresas, celebridades y políticos. Como productor ha liderado concursos como Miss Teen Américas y Caribe, Miss Turismo Mundial y Miss Universe Nepal. Actualmente ocupa un cargo como director de imagen de Universal Woman, aportando su experiencia y visión global al crecimiento del certamen. Por eso les comentaba yo que tenía un alto puesto, uno de los pilares del Universal Woman. Así es de que ya, Alex, aquí ya quisiera yo tener las fanfarrias listas para recibirte. Vamos a ver esta por acá. Es como todo en la vida, le voy a poner, estamos en vivo. Estamos en vivo. Ya llegó, ya llegó. Ya está por acá, así que lo subo a la plataforma para que estemos por acá. Alexander, qué gusto. ¿Cómo estás, Cuquita? ¿Cómo te va? Gracias por tenerme en tu plataforma. Qué maravilla poder conectar con tu gente querida y sobre todo una plataforma de gran respeto que admiro muchísimo. Pues mira que te agradezco mucho que hayas aceptado, porque no andas mucho en las redes, no apareces mucho de pronto en los en vivos, y la deferencia para con Coronas de la Belleza, te la agradezco a nombre de mis joyas, que les gusta tener a personas de calidad, con trayectorias impecables, dignas de admirar aquí en Coronas de la Belleza. Y la tuya, ahora que lo leo, ya había estado leyendo material que hay en internet acerca de ti, y me doy cuenta que eres de esas personas, Alexander, que soñaste muy grande desde niño y esos sueños se están convirtiendo en Es, realidad. es Y esto así. no cualquiera. Hay gente que se queda nada más soñando y del sueño no pasa, que es bonito. Pero si ese sueño, sin esperar que te llegue solo, vas, lo buscas, lo trabajas y lo consigues, creo que le da mucho sentido al ser y estar en esta dimensión. Bueno, es así, como yo siempre digo, y yo siempre digo tres palabras a todas las personas con quien empiezo a trabajar, que son inspiración, motivación y determinación. Inspiración la puedes conseguir según tu profesión o tu pasión, de cualquier cosa o cualquier persona, de cualquier lugar, ¿verdad? Luego viene la motivación que tiene que nacer de ti, esa pasión de lo que te hace mover a querer hacer algo. Y luego la determinación que tienes que crear un plan para poder convertir ese sueño en realidad y que ese sueño no sea una pesadilla, porque eso es muy Claro, importante, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en el caso que me invitas a hablar, que es el tema de las mises, muchas veces las mises entran con un sueño y se consiguen con una pesadilla. ¿Por qué? Por muchos factores, porque no saben elegir las personas
que van ellas a invitar a su sueño. Entonces se convierte esto en algo que no se le saca provecho. Y esto definitivamente, esta plataforma, sea la más chiquita o la más grande, como es el Miss Universo, Miss Mundo, Miss International, y luego pare de contar todas estas maravillosas plataformas que están creadas ahora, son increíbles plataformas, valga la redundancia, porque esto nos hace conectar a ellas con nosotros en el caso nuestro, que somos las personas que les apoyamos, crecemos junto a ellas. Y de eso se trata, Coquita. Mira, tenemos que crecer. Yo siempre digo, yo soy un muchacho criado afortunadamente con un padre y una madre maravillosos, pero que los recursos económicos no fueron em, en demasía, pero Ujú. gracias a Dios tuvimos una riqueza increíble que es la que yo siempre voy a transmitir, valores y principios. Por eso es que no me vas a ver nunca en todos lados, pero sí en los lugares que yo sé escoger donde se pueda donde puede haber ese intercambio bonito, ¿sabes? Así como Ujú. gente como tú que te lo dije. Yo contigo encantado, igual con otras personas que veo que le tienen respeto a esto. Y sobre todo respeto a sí mismos y a los seres humanos en general, porque hay que tratarnos con respeto. Podremos estar de acuerdo o no, pero hasta una discusión con respeto te nutre. El problema es cuando viene la soberbia, el ego, la falta de respeto hacia los demás, la falta de conocimiento de trabajar en comunidad y empiezo a que yo soy el que brillo más y yo soy la que hago aquello. No, vámonos despacito sumando, que somos una cadena de éxito, pero que no se rompa ninguno de los eslabones porque entonces ya el trabajo en equipo se pierde. Pero creo que es parte de la madurez y de la maduración que vamos logrando, Alex, porque pues vamos aprendiendo a punta de caernos y de levantarnos, pero cuando nos falta la humildad, que digas, acabo de aprender algo, no te puedes levantar. Mientras no haya humildad para reconocer que ahora me levanto con fuerza, no te vas a poder levantar, porque la soberbia te vuelve a sentar. Mi madre muy sabiamente decía, ¿sabes cómo te educa la vida, mijita? ¿Cómo, mamá? A centones, que si no te puedes levantar es porque te sienta otra vez, te das un centón y entonces la soberbia hay que eliminarla con humildad. Y mira que con los años descubro que no son palabras de vieja, son palabras de sabia. Y eso me encanta. Y con las Como, chicas ese es el aprendizaje, creo que de los más grandes, porque aparente de una apariencia física y una reina fría, frívola, con coronas que brillan, vestidos divinos, pues ahí se esconde el secreto de los certámenes. Y no, el brillo debe de salir de dentro. Tú lo sabes. claro, mira, Coquita, pasa algo muy importante, que muchas veces estas chicas no tienen la información exacta para qué sirven este tipo de plataformas. Entonces, si no tienen un manager, un director, el director juega un papel fundamental en todo esto, porque si es un director que se la pasa eh, tratando de brillar más que su candidata o que el objetivo real de todo esto, definitivamente tiene que tener una labor social. Yo soy un niño que nació con problemas en ambas piernas con tendón equinovaro. Mis pies eran torcidos totalmente. De los 3 días de nacido recibí tratamiento hasta los 12 años. Entonces mis padres y mi madre, como yo decía antes, no tenían los recursos Y económicos, mucha pero eran rehabilitación. maravillosas personas que estaban pendientes de que sus hijos tuviesen todas las herramientas posibles para que fuesen felices. Entonces me ayudaron, me llevaron a la Fundación Ortopédico Infantil, por eso es que tú me ves a mí trabajando con Funcamama, estando ávido. He conectado muchísimo con la señora Julia Morley. ¿Por qué? Más que tener una relación porque me interesa que ella es la dueña del concurso y yo voy a llevar candidata. No, 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 no. Me interesa ese ser humano que ha creado belleza con propósito y eso me encanta. Eso me fascina. A mí como soy una persona beneficiada con esto y me hizo, fíjate tú, las burlas, todos los bullying, todas esas cosas que dice hoy en día las personas, para mí, gracias a Dios, fueron eso que ha dicho tu madre, una sentada Claro. para decidir quién quiero ser en la vida. Y esto me ayudó y me hizo reaccionar que
las primeras pasarelas fueron en el ortopédico infantil para ver cómo era mi defecto y poderlo corregir. Entonces yo trataba, para que me quitaran las botas ortopédicas, yo trataba de caminar súper bien. Yo decía, bueno, un pie delante del otro, un pie delante del otro, sin saber, fíjate tú Mm, que era una de las técnicas para enseñarle a las chicas luego. Y terminé enseñándole a caminar a hombres y mujeres porque mi profesión es asesor de imagen integral, trabajo con hombres y mujeres que son empresarios, que han hecho mucho dinero, entonces se quieren ver mejor físicamente, ¿verdad? Porque intelectualmente tienen muchas cosas que enseñarnos. Y como digo siempre, cada uno es maravilloso en lo que hace, su talento y su pasión. Entonces, eso, yo le presto mucha atención a todo el contenido que hay y fíjate tú, se ha creado un evento como es Universal Woman, que eso fue una idea que yo tuve precisamente con todas esas bonitas experiencias de mis universos, de mis mundos, de mis international, y pare de contar. No nombro a los otros, porque si nombro a uno tengo que nombrar a todos ujú, sí. que son fabulosos toditos y llevo excelente relación, gracias a Dios, con todos. Entonces, y eso es, Cuquita, lo que yo siempre voy a decir, la educación que nos han brindado de casa. Y se nota que tú eres una persona que ha sido súper querida, súper educada, porque es la conexión que yo tengo contigo Mm. y por eso no dudé cuando me has pedido de hacer esto. Dije, claro que sí, me encanta porque te respeto muchísimo. Ha pasado algo muy lindo sin que nos conozcamos físicamente, porque no nos conocemos físicamente. Ha habido una cuestión energética que nos unió. Yo creo mucho en la mirada, cómo te mueves, cómo volteas y sonríes. Y dije, hay empatía por ahí. Más allá, y lo mismo que me comentas de la señora Julia Morley, más allá de que eres una persona muy importante en los certámenes, a mí me gusta mucho coincidir y poder potencializar mi relación con las personas lindas y positivas que me encuentro. No somos perfectos, pero sumamos más hacia lo positivo. Pero sí, mira, es que siempre le digo a las chicas, mira, no traten de ser las personas perfectas y la buena gente. Yo soy una linda persona, o sufrí mucho. Mira, yo he pasado por muchas situaciones de mi vida, no he tenido ni un centavo en mi bolsillo y cuando vuelvo a ver, tengo la cuenta llena. Pero tú sabes por qué es eso, porque todo es una consecuencia. Yo siempre digo, yo sé elegir mi trabajo, porque yo no quiero dinero para esclavizarme con una persona que energéticamente no va conmigo. Uh -huh, Entonces, ¿qué ocurre? Me ha ido muy bien, no me puedo quejar, y hay personas que dicen que tú cuestas mucho. No, yo valgo mucho. ¿Tú sabes por qué yo valgo mucho? Porque cuando tú me pediste trabajar en tu sueño, yo te entrevisté, como lo hice con Nadia, como lo hice con Julia, como lo hice con Amelia Vega, con todas esas muchachitas que hoy en día son unas mujeres fabulosas, increíbles. Amanda Dudamel, que me encantó que, fíjate tú, Amanda Dudamel, su padre, es una persona increíblemente conocida en el tema de director técnico de un futbolismo. equipo de fútbol. Exactamente, y qué satisfacción me dio a mí que Rafael me dijo, Alexander, tú estás trabajando con mi hija porque esto fue como una decisión familiar. Queríamos que fueses tú, porque veo que estamos alineados. Yo trabajo con seres humanos y me doy cuenta por tu contenido y por lo que dices que mi hija debería de trabajar contigo. Wow. Porque esto es, sí, y me llena de satisfacción. Y por eso que, mira, yo afortunadamente yo no soy amigo de mis reinas de belleza. Ellas son compañeras de trabajo. Después, si sale una amistad, maravilloso. Pero yo lo que estoy cumpliendo un objetivo con ellas y la estoy direccionando con esto bonito que se puede dar. Así que no estoy buscando una mujer perfecta ni un ser humano bellísimo. No, estoy buscando un ser humano que dé, en vez de ser el mejor, dé lo mejor de sí. Y eso es lo mejor que podemos ofrecer nosotros a cualquier situación, a cualquier posición profesional. Esa es la idea. Y como un objetivo que me he planteado y me llena de mucha satisfacción es que, se los digo a las chicas, yo no preparo reinas de belleza, yo trabajo con mujeres exitosas. Entonces yo quiero que tú saques eso
y así yo también aprendo de ti. Y cada vez me siento, Coquita, que como un alumno, con cada una de ellas me siento como un alumno porque cada vez siento como que es una graduación, independientemente del puesto que logren, porque al final entiendo yo que, mira, hay muchas conveniencias, hay oportunidades que sí, que la cosa es que dejan a la chica que corra, pero la que gana, sea conveniencia o no, es la que ganó y hay que aplaudirla, hay que respetarla, porque si gana la mía y quizás le faltaba ese toquecito para decir, no, perfecta. Al final, te digo, cada quien tiene sus gustos. He estado de jurado y me doy cuenta, muchas veces yo le digo, le he dicho al director, cuéntame tú que has convivido con tus candidatas. Me gustan estas. Cuéntame tú, ¿quién te ¿Por qué? puede convenir? ¿Quién te puede convenir? Entonces, ¿por qué? Porque esto no es ponerle la corona a una persona y decir, ay, qué bella eres. Esto es un trabajo, señores. Esto es un trabajo. Es una Entonces, empresa. total, total. Entonces, muchas personas dicen, no, que el concurso está amañado, que tal. Hay intereses creados, sí. Hay intereses creados. Pero cada quien tiene definitivamente sus intereses y se La respetan. palabra, Ajá. Me encanta, me encantas. Y bueno, eso, yo me disfruto, yo lo que soy está mi primo de visita, de visita aquí en Madrid, y su saludos. hija, sí, sí, y su hija, entonces le comenté, le dije, mira, tengo que llegar más temprano porque tengo este compromiso y estaban súper Qué lindo, qué pendientes. amable. Sí, no, felices, le mostré todo y wow, y les hizo una breve introducción tuya y le dije, no, de verdad que me llena de mucha satisfacción de que esta persona me haya considerado para estar en su plataforma. Para Entonces, mí es bueno, un mira, honor. no, no, y de verdad trato de no estar siempre en los medios, pero cuando me gusta dejar un mensaje bonito a todos estos chicos y chicas que ahora te das cuenta que ahora hay muchísimas misólogas. Antes éramos malos seguidores, Ujú, hombres, ahora son muchísimas misólogas y eso me llena de satisfacción porque hay personas que todavía dicen, no, los concursos de belleza no sirven para nada, han perdido público. Mira, 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 no han perdido nada de público, al contrario, está creciendo ujú. muchísimo si no hubiesen tantas plataformas. Y qué maravilla que hay todas estas plataformas. Y una de las cosas que también les digo a los directores de mis universos, de mis mundos, de mis internacionales, no se pongan a estar peleando con las plataformas nuevas, porque entonces ¿dónde está tu mensaje? ¿Dónde está tu mensaje de superación al ser humano? El hecho de que yo tenga también mi plataforma es porque yo, de una u otra manera, por la institución que tú estás representando ahora, porque tú eres nuevo, yo vengo de años. Solamente la señora Morley es la que puede decir que tiene años en esto. Los demás, mi amor, son viajeros del tiempo. Entonces, nosotros, muchos que comenzamos como seguidores, amamos y respetamos este tipo de instituciones y entonces a mí me encanta cada vez que tengo la oportunidad de hablarles, les hablo, así como estoy hablando ahorita. Y por eso es que si voy a opinar, me gusta que sea una opinión con mucho respeto, pero con claridad en el mensaje que quiero emitir. Totalmente. Y es lo que hacen las reinas de belleza. Me hace hizo un gran clic. Me hace mucho sentido lo que te dijo Rafael Dudamel, porque como director técnico de un equipo de fútbol, sabe que el poderío, más allá del entrenamiento físico que las chicas también llevan, los jugadores de fútbol también, debe de saberse trabajar en equipo desde adentro. Se deben de aplicar cosas desde nuestra energía, desde nuestra forma de ser, desde nuestros anhelos, desde nuestra espiritualidad, aunque suene que nadie lo crea, desde ahí parte todo. Entonces, sabiendo esa técnica que lo ha llevado a ser un director técnico muy exitoso, de esa misma forma quiso que fuese el entrenamiento de Amanda. Entonces, cerradita la idea, lo que sabe, conoce y aplica, lo quiso también para el proyecto de vida como reina de belleza de Amanda. Sí, de verdad que fue una experiencia maravillosa. Igual la experiencia con Julia Gama, que ya Julia Gama sí es familia. Uh -huh. Ella dice, el papá y la mamá me dice, tú eres como un padre para Julia. Y Julia me dice, papá. Y le digo, ay, a mí me gusta que me digan papá. Pero de verdad que Julia, lo que vivimos, porque yo la preparé para Miss Mundo y recuerdo que fui jurado del Miss Mundo Brasil y yo quería otra candidata.
porque yo la veía, yo se lo dije a Enrique Fonte, no me gusta ella para este concepto de concurso, yo la veo a ella para un universo y Enrique, pero es que yo no tengo la franquicia y todo el jurado quiere votar por ella. Bueno, chévere que todo el jurado vote por ella, pero yo, a mí, Alexandra González, no me gusta ella para este concepto. Pero como estoy dando de premio a la ganadora que se venga a China a prepararse por un mes conmigo, fantástico, no te preocupes que te la voy a atender súper bien y va a ser parte de mi proyecto. O sea, yo soy parte del proyecto de ella y es parte de mi proyecto. Bueno, para no cansarte la idea, ganó la chica y cuando todo el mundo está, todo el jurado alineado y ella va pasando en el cóctel, saludando, gracias por votar por mí, me dice gracias por creer en mí, votar por mí. Y le digo, no, es que yo no voté por ti, yo te puse a ti de segundo lugar. Y ella se quedó así. Y yo le dije, pero te voy a decir algo. A partir de mañana, hoy disfruta, brinca, salta, disfruta tu triunfo. Tu triunfo. Pero, pero a partir de mañana vamos a trabajar. Y me gusta sentar bases así de sólidas. Yo no voté por ti, pero vamos a trabajar para el próximo proyecto que tenemos juntos. Y hoy en día todavía me lo recuerda Julia. Y fíjate, Claro. vino vino al mismo universo y me dijo, yo hasta me peleé con ella, porque le dije unas cosas que no estaban bien y le dije, no, no quiero, yo sigue en mis universo, te bendigo, pero yo no quiero ir contigo. Y ella me dijo, no, Alex, no, no te voy a permitir que me digas eso. Y si tengo que pedirte y suplicarte, llegarme a ti y arrodillarme para que tú me prepares, le digo, no, nadie se arrodilla delante de mí porque yo no soy tan importante para hacer eso y menos voy a una persona que quiero mucho, voy a aceptar que haga eso. Entonces, es que yo quiero que tú seas mi Mi mentor preparador, en mi esto. director de equipo, claro. Sí, y yo le dije, mira, Julia, ok, sí lo voy a hacer. Tú sabes por qué, o sea, resumiéndote, lo voy a hacer porque me doy cuenta que eres una mujer leal. A pesar de ciertos errores que has cometido, eres una mujer leal. Y hoy en día, esa lealtad que te hablo y esa admiración que siento por esa muchacha, porque es una muchacha que, mira, sin hipotecar sus valores y principios llegó. Y cuando ganó Andrea, recuerdo, porque yo estuve detrás de Andrea, Andrea lo sabe, yo le decía, Andrea, tienes que ir a mi universo, Andrea, se lo decía a Andrea, a Dan, se lo decía a toditos, a Luis, tienen que dejar que Andrea participe, no sean celosos, tienen que dejar que Andrea participe, eso es una muchacha que puede ser mi universo, y va y participa con mi Julia, yo, conchale, ¿cómo se atreve esta mujer a participar con Julia? Se me puso la cosa dura. Y Julia me dijo algo, me dijo, Alex, si gana Andrea Mesa, yo me voy a quedar feliz. Por supuesto que yo quiero ganar, pero si gana Andrea Mesa, yo voy a estar súper feliz. Entonces, mira, me doy cuenta que todo ese proceso que hemos vivido, o que yo he vivido con las reinas, de una u otra manera le he brindado a ellas cero celos, cero envidia, trabajar en equipo, saber que alguien nos va a representar. Tú estás metido en el universo o en cualquier otro evento, va a haber una chica que te va a representar. No es que sea la ganadora, es que es tu representante de tu año. Y qué bonito eso. Y mira cómo se llaman Andrea y Julia. Son, como digo yo, unas panas. Amiguísimas. No, yo las amo y siempre, y defendí muchísimo el triunfo de Andrea, lo defendí porque es una chica que se lo merece, una chica que se lo curró, se lo trabajó, al igual que Julia, igualmente que cuando me pasó con la chica de la India, que mucha gente empezó a hablar, los mismos paraguayos, algunos después me dieron la razón, me decían, ah, no, sí, el respeto ante todo, porque mira, sí, cada uno de nosotros quiere que gane la suya, pero qué bonito porque ganaron mujeres extraordinarias también. Entonces, con Amanda Dudamel, mucha gente dijo, pero la muchacha es maravillosa, la vi ahorita en México, me abrazó, gracias Alexander, tú siempre caballeroso, tan increíble. De eso se trata, vamos a construir, ya somos partícipes de algo, no destruyamos. Cada uno de nosotros quiere que gane la suya, pero si la tuya fue segunda o fue la última, trátala como ganadora. ¿Y tú sabes cómo tú le haces honor a eso? Haciéndole honor a la que ha recibido la corona. Es tan No. fácil, es tan fácil. Y reconociendo el éxito de las que no obtuvieron coronas, porque hay otras coronas que son de éxito, Alexander. O sea, no nada Claro. más la corona principal es lo que se gana. Las chicas, todas las que fueron convocadas, las que ganaron su nacional,
en el caso de los internacionales, van por otras coronas de éxito que van más allá de no obtener el premio principal de ese certamen, porque si no te abres a la vida para que todo el éxito que te rodea tramposamente no lo tomes, ahí es donde sí pierdes. Es eso, es eso. Yo por eso, mira, me pasó con, no voy a decir nombre, me pasó con una chica que me dijo, te fallé. Le digo, ¿me fallaste por qué? Pues es que no quedé. Le digo, no, mi amor, para mí tú eres una triunfadora. Si tú no lo quieres ver así, para mí eres una ganadora. Hemos culminado un proceso. Ahora lo que viene ya depende de ti, aprovechando todo ese know-how, todo ese conocimiento, Ujú. esos contactos maravillosos. Entonces, para mí tú eres una triunfadora porque lo hiciste increíblemente lindo. Entonces, el jurado tiene que decidir por 10, por 15, por 20 y luego por una. Entonces, y es igual, tú te sientas ahí y tú tienes que decidir por una. Entonces, no te sientas mal porque es la decisión de escoger a alguien. Y punto. Y Y muchas en ese veces puede ser. momento, Sí, muchas veces puede ser una suerte de lotería, ¿sabes? De ujú, repente, ay, a mí me encanta esta, ay, pero salir con el traje verde, a mí no me gusta el color verde. No, el color verde me parece fabuloso. Cada uno de nosotros tiene sus condiciones, cada uno de nosotros tiene su manera de pensar. Entonces tú no te puedes afligir por, por, por el veredicto de algo, no al contrario, claro, ese veredicto apláudelo, que te salga de esa energía bonita para que tú veas cómo esa lluvia de bendiciones a ti también te caen. por Eso es supuesto, todo. salpica. Así de sencillo, así Una es. vez me pasó, después de hacer Ajá. muchos comerciales en México, muchos, una vez me pasó que llego a un casting, me mandan, ya como veterana llego muy contenta al casting, y decía, el rol de la tía debe de ser como Cuquita Pons. Queremos a un personaje como Cuquita Pons. Y dije, ¿qué hacen aquí? No pierdan su tiempo, ya llegué. Y llego con el productor y me dice, a ver, yo no sé por qué te mandaron llamar. Sí, no, yo tampoco, pues si ya me están buscando. Me dice, no, queremos tipo tú, no tú. Qué barbaridad. Entonces ahí entendí que todo esto se trata de estar en el momento y aunque construyes una trayectoria importante y aunque sientas que eres el último refresco de cola del desierto, siempre habrá oportunidad de aprender y sobre todo de trabajar la humildad. Entonces dije, wow, qué interesante aprendizaje este día. Sí quieren como yo porque conocen mi trabajo, pero están buscando a alguien que se parezca. Y sí fue un baño frío de humildad, porque dices, ay, ya andaba corriendo a todo el mundo y resulta que querían a todas menos a mí. Entonces, ese ejercicio también lo hacen las reinas de belleza y lo tenemos que entender. Y quien debe de trabajarlo con esta libertad que se está convirtiendo en libertinaje es toda la fanaticada a través de las redes sociales, porque es una libertad que se está contaminando pues con la soberbia, con el ego, y creo que es un proceso natural que te lleva a estar en un pico muy negativo y luego ya te va ayudando a aterrizar, pero es un proceso largo que cuánto durará, quién sabe. Sí, sí, bueno, anoche yo estaba hablando con mi socia Carolina London, que estaba de presidenta de jurado de Miss Universo Cuba, y estaba hablando tantas cosas y justamente tocamos esos temas de la humildad. Y definitivamente a nuestro medio tenemos nosotros que emitir esos mensajes, no quedarnos, así nos digan, ay, qué fastidio, este parece pastor de iglesia, porque me lo han dicho. Porque como yo no doy contenido de De drama, no doy Argüende, contenido. Entonces, y ojo, yo no tengo ninguna religión. Publico mucho a un pastor de iglesia casualmente que me encanta, Joel Austin. Me fascina, está en Houston. No soy cristiano evangélico, no soy nada. Mi padre era católico y mi madre era testigo de Jehová. eres un Entonces ser de luz. tuve la oportunidad de ir al Salón del Reino, me encanta ir al Salón del Reino. Mi hermano es testigo de Jehová, mi cuñada también. Hay veces que me reúno con los testigos, me encanta, me fascina. ¿Tú sabes qué me fascina? Que la gente me hable de cosas maravillosas, me hable de cosas espirituales fantásticas, así como que de repente estuve en Nepal y me metí en los templos, viví 7 años en China, me estudié el yin y el yang, me iba a los templos, me iba a mis retiros espirituales. Entonces yo creo más que en una religión, creo en el ser humano a imagen y semejanza. Entonces, siempre hay personas que me dicen, ay, tú como que eres cristiano. Mira, gracias por decirme que soy cristiano, pero no lo soy. No me ofendes con eso.
y que sí, que no doy contenido de drama. No lo voy a dar porque es que no soy. Me han pedido un reality, casualmente, uno que está en el aire, me pidieron, no quise ser partícipe, pues no me gusta. No me gusta ser parte de una producción que va en contra de mis valores y principios. Entonces, si me cierran puertas, mira, qué lástima que me cierren puertas, Te no te abrirán preocupes. otras. No te preocupes, yo me compro la casa y abro la puerta que necesito. ¡Qué bien! A una casa llena de puertas y giratorias. Así mismo, y con espejo para reflejarme bien y cuando esté cometiendo algún error, decir, cuidado, cuidado. Lo veo Ahora. desde todos los ángulos, claro. Fíjate que tenemos muchos conceptos similares y me encanta. Precisamente hace rato, porque ahorita es la noticia furor viral, la elección de ayer de Lina, y de Lina lo haces, y me encanta porque he descubierto en los posts de hoy que es más allá de lo que conocía de la reina, que está demostrándole a todo el mundo el poder que tiene para estar ahí, el deseo y la convicción, independientemente del tema de la familia de la que procede y que fácilmente hace que la gente se vaya con temas eh, pues hasta de levantar testimonios falsos de la vida de la gente, estar difamando, pero pues es parte de la educación y entonces todo esto cae en lo mismo que estamos platicando. La forma en la que vemos a la vida y la manera en la que actuamos es la que nos va a llevar de manera congruente a hacer las cosas como lo pensamos y con los testimonios que me has compartido me queda claro que no estás buscando ni el dinero ni la fama, actúas de acuerdo a tus convicciones y eso llega por añadidura. Te disfruta, te disfruta. Claro, Yo le digo a mis hermanos, y a veces mis hermanos me dicen, ay, que tú esto, que tú lo otro. Porque ellos de repente me quieren ver más expuesto. Y le digo, no, 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 no. Por ejemplo, no. aquí en Madrid a mí me están invitando para muchos eventos, pero en Madrid vive mi familia. Entonces, este es como mi santuario familiar. Entonces, yo, gracias a Dios, mis trabajos quedan lejos lejos de Madrid. Entonces me voy que sea a Ecuador, me voy que sea a Camboya, me voy a Nepal y vivo mi experiencia y me la disfruto porque es mi pasión. Entonces, mira, que me reconozcan, fantástico, chévere que me reconozcan, pero que me reconozcan como esa persona que quiere estar siempre eh, en la vanguardia de crecer espiritualmente, más no buscando fama. Ya, mira, gracias a Dios, el que me sigue y sabe mi trayectoria en China, mira, he dado palestra, iba a decir, eso es una palabra portuguesa, conferencia. He dado conferencias a más de 30.000 personas en la Universidad de Wuhan, en la Universidad de Haikou Hainan. He estado en Malasia con no sé ni cuántas personas, como 10.000 personas también. O sea, he hecho mis cositas Cososas. que me han nutrido como ser humano y como profesional. Pero no hago las cosas como para, mira lo que hice, aquí estoy. Y si te das cuenta que si hago una publicación en mi plataforma, ¿verdad? Pues sobre todo en el Instagram, que es la que me gusta porque yo respondo, tengo una Ajá. interacción bien chévere. Entonces, yo dejo un mensaje de que si este chico pudo, mira, tú puedes, y no importa la edad, no importa la edad para nada. Hay que Todo iniciar. sueño, sí, todo sueño que tú tengas comienza con despiértate, hazlo. Sí. Hay una frase que leí hace unos días que dice, el viaje de las 10.000 millas inicia con el primer centímetro. Y sí, ahí vas. Ahí vas. La cuestión es empezar. Eres valenciano, venezolano. Sí, bueno, mira, en realidad soy de La Guaira, soy guaireño, nací en el Hospital José María Vargas, pero cuando regresé a Venezuela, por eso fue una etapa de mi vida, yo me fui a los 18 años de casa, o sea, bien, le dije a mis padres y a mi madre, me quiero ir ya ustedes me enseñaron a volar, quiero salir de este nido. ¿Por qué querías Entonces, volar de ese nido? bueno, quería volar de ese nido para encontrarme conmigo mismo, porque como te digo, siempre fui de 6 hermanos, el que nació con los piecitos torcidos, entonces El siempre último, el de en medio, el mayor. el último. Además, o sea, tuve la suerte de contar con mi padre, ya mi padre estaba jubilado, mi padre y mi madre se llevan unos años de diferencia y duraron toda la vida, gracias a Dios, felices, bueno, felices. En eh, armonía. Sí, sí. Te lo digo, hasta el momento, hasta que se fue mi madre hace unos añitos, unos 4 años, 5 años,
todavía mamá recordaba a mi padre como un señor maravilloso. Y eso, yo digo, no quise ser tan, no quise tener tanto alarde, ¿verdad? De felices, ¿no? Bueno, seres humanos maravillosos que se pudieron respetar. Y en mi casa trataron ellos siempre de que esas peleas y esas cosas que se podían ver en otros lados, gracias a Dios, mm, no la veíamos No hacían nosotros. show ni Sí. ofendían con eso a los hijos ni los dañaban Ah, emocionalmente. y si nosotros, y yo creo que por eso es el trato que yo doy a la gente, que papá o mamá yo llegaba, no, porque fulano me hizo esto, ¿qué tal? Y papá me decía, ¿qué hiciste tú? ¿Qué le hiciste tú a fulano? ¿Qué le hiciste tú a fulano? Échame el cuento. No, que ta. Ah, mira. ¿Ve? Acción y reacción. Entonces mañana usted va, pide disculpas y entonces, y habla, porque hablando se entienden las personas. Entonces, pues, ya tú tienes un preconcepto de lo que fulano por lo que te hizo, entonces, hable. Entonces, eso, todas esas cosas yo trato de aplicarlo en el andar de mi vida. Entonces, bueno, nada. eh, Que quisiste he ir a ahí buscar un espacio para ti, una vida, una aventura. Sí, he ahí las ganas de salir de casa a ver el mundo por mis propios ojos. Afortunadamente siempre tuve las directrices, ellos me dijeron, mira, cuando tengas que venir, viene. Ajá, entonces fíjate tú, me fui de Venezuela, luego regreso y mi madre se muda a Valencia. Entonces ahí yo me voy a Valencia y en Valencia con la idea de todo lo que estaba conociendo, yo estoy trabajando con ministro de turismo y tal, todo lo que yo estaba conociendo quería aplicarlo en mi localidad, en Venezuela, independientemente del estado que estuviese viviendo, que me tocara vivir. Y tenía la idea de hasta montar una zapatería y salirme de todo este tema de las mises. Estaba un poquito, yo dije, ya, llegué a donde quería llegar y no me gusta la gente con que me estoy relacionando. Mm, Entonces no manejábamos los mismos códigos bonitos que yo estaba manejando en mi familia. Entonces, un poquito decepcionado, pero un gran amigo, Juan Carlos Pineda, que debe estar viendo esto, está Saludos, Juan espiritualmente. Carlos. Juan Carlos Pineda está espiritualmente con nosotros, sí, sí, se fue físicamente, pero espiritualmente con nosotros. Juan Carlos Pineda siempre fue una persona de Carabobo que apoyó muchísimo a la reina, él tuvo la franquicia Miss Carabobo y apoyó Miss Venezuela por mucho tiempo. Cuando yo le digo, le llamo porque me conseguí la tarjeta, le digo, mira, estoy por aquí para reunirnos, quiero montar una zapatería y sé que tú estás aquí y tienes muchos contactos, quiero un local, y Juan Carlos me dijo, una zapatería y eso, es que yo no quiero saber nada de los concursos de belleza. Mira, loco, me dijo, loco, si tú eres una de las personas que yo siempre digo que bonita de este medio, ¿y cómo te vas a salir de esto? No, Ahí, por esto y esto, y me dijo, tengo un proyecto y quiero que trabajes conmigo. Y le digo, no, olvídate. Pero me envolvió tanto que me dijo, vamos a tomarnos un café y me llevó, me trajo. Después me fue a buscar a mi casa y tal. Y cuando vine a ver, ya era de la comunidad valenciana de Venezuela. Me fue presentando a tantas personas, me conocieron los periodistas. Entonces, ellos te me adoptaron. adoptaron. Entonces ya, valenciano, y cuando dicen el valenciano Alexander González, ni los corrijo porque es que yo soy venezolano español. Mi padre es español, mi madre es venezolana, nací en Venezuela, criado en mi cultura española. Me siento afortunadamente de todas partes del mundo. Y si tuve la oportunidad de estar en Valencia y me acogieron de esa manera, pues soy valenciano. Así como Sí, me he arropado de muchas otras banderas hay que, verdad que que sí. Y luego te dice, sí, no tienes esta identidad. Claro que tienes identidad. En mi caso total. también, abuelos españoles, otros mexicanos, se mezclaron, de hecho, hasta raza muy indígena hay en mi sangre, pero resulta que, pues de aquí de Ciudad Victoria, pero Monterrey, Nuevo León al norte, me ha hecho sentir como hija predilecta de ahí, lo mismo la Ciudad de México, lo mismo Bonito. cuando estuve también en Miami, y no es que reniegues de tu origen, es que te vas haciendo y vas adoptando tu cultura y tu corazón a los lugares en donde te reciben y te tratan bien y te permiten desarrollarte, pero el arraigo hacia el origen hay que conservarlo para que haya un equilibrio. Bueno, yo le preguntaba, ya cuando empecé a crecer, yo le decía a mi padre, papi, ¿y de dónde tú eres? ¿De dónde eres tú? Y él me decía, yo de aquí. Y yo le digo, no, tú no eres de aquí. Me dice, ¿cómo que no soy de aquí? Y yo le decía, sí, pero es que tu acento es diferente. Y entonces él me decía, mira, yo soy más venezolano que tú.
yo tengo más años en Venezuela que tú. Tú apenas Ujú. tienes tanto y yo tengo muchísimo. Entonces, y él Sí, me sí, sí. decía, apréndete esto. Uno es, en el caso de mi padre, que tuvo su mujer, él me decía, uno es eh, de donde tiene a su mujer, tiene a sus hijos y tiene la mano que te da de comer. O sea, tiene a la persona que te está dando el trabajo. Entonces, uno es de esa comunidad. Entonces, algún día tú lo vas a comprender cuando ya estés un poco grande. Y mira, me ha tocado vivir del, como digo yo, hay gente que me pregunta, yo tengo residencia en Londres, estoy aquí con mi familia cada vez que puedo, estoy aquí con mi familia, con mi hermano, me lo disfruto, mi cuñada, mi sobrino, todo, me disfruto todito. Entonces, hay veces que las personas me dicen, y Alexander, ¿y dónde vives tú? Y yo le digo, en Londres, me agarre la noche. Ahí. Entonces, Ahí vivo por esa noche. sí, yo soy un poquito jocoso, Mucho, no me lo imaginaba. afortunadamente tengo un sentido del humor muy, pero muy, muy amplio. Que no lo sacas a eh, pasear tan seguido, ¿eh? No lo sacas a pasear. en familia y con los amigos. Y me gusta divertirme Qué muchísimo. maravilla. Qué bonito que Entonces, saqué eso de ti. sí, pero eso, cuando estoy, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estoy en mi trabajo, cuando tengo un proyecto, como dice Carolina, ay, cuando la chica le dice, ay, que yo quiero trabajar con Alexander, pues Alexander es tan lindo, ¿qué tal? Le dice, él es muy lindo, pero mira, es muy exigente. Y no creas que te vas a conseguir un amiguito que ir a comer con él y tal. No, si te tocó comer con él, fantástico. Pero él no es de los que se hace de cartera tuya. No, no, no. Él es un señor profesional y te lo va a demostrar. Entonces ya cuando pasa el concurso, si hubo esa cercanía, ¿verdad? Esa cercanía especial, no con todas, no con todas. O sea, no te digo nombre, pero ¿Se da o no se da? hay personas que ganaron o consiguieron su puesto y te quiero, te adoro, pero bien lejos de mí. Sí. Y ya, Así de porque así sencillo. Y ya, funcionamos. y ojo, con todo mi deseo que le vaya Sí, lindo siempre, claro. porque son parte tuya, son hijas, son Ujú. hijas. Pero cuando Sí. nos hacen cierto daño, es preferible mantenernos lejitos de eso y seguir viendo las cosas lindas que juntos hicieron. Eso es todo. ¿Qué tal que en algún momento vuelven a coincidir y ya se da una cosa? O no se da, pero no hay que forzar. Estas cosas no se Claro, forzan. claro, claro, mira, definitivamente. Y ojo, de repente, no te creas que este Alexander que te está hablando fue el mismo Alexander De eh, hace un año. total, hasta el de ayer. Porque de Sí, de repente, ayer. de repente en este interín del día he aprendido muchas cosas que las puedo poner en práctica, ¿sabes? Porque de eso se trata, de Ujú. eso se trata. Y es ello, es lo que yo siempre le digo a la chica. No busquen su mejor versión, no, sé tú. No te versiones. Yo eso de que, no, quiero la Es la mejor mejor versión. versión, quiero ayudar a los niños. Ya va. Yo no tengo corona ni banda y yo ayudo a mucha gente y no, Ujú. no las publico, no las publico, pero las ayudo, ¿por qué? Porque me estoy ayudando yo mismo, estoy viendo el crecimiento de muchas cosas, estoy viendo que tengo herramientas, quizás puede ser que no tenga los recursos, pero tengo gente que dice tener mucho, entonces ahí les digo, ay, tú tienes mucho, ven acá, vente, que hay esto. Y como tú estás Comparte. haciendo tanto alarde, entonces vente y te voy a decir algo, que cuando te acuestes esta noche, después que tú hagas esta acción, vas a dormir increíblemente, sin gomitas de esas que nos hacen el sueño y todas estas cosas Sí. que Tan hoy de en día la gente moda. está utilizando, sí. No, mira, es que hay tantas herramientas tan maravillosas para uno, mira, vivir la vida bonito, de Ujú. manera linda, ¿sabes? Aplaudiendo, viendo el triunfo del otro, porque eso te recarga tus baterías. Sí. Eso te, cónchale, yo también puedo. Mira, o si no, si, es que mira, nos alegramos. Dime tú, México gana el Mundial de Fútbol. ¿No te vas a Y, alegrar? pues sí, Y, a- pero y te voy a decir una cosa, a mí no me gusta el fútbol, pero, te pero emocionas a la hora de la me final. emociona, me emociona. Entonces, si mi país a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo muy buena relación aquí con la gente de mi España, que siempre me están invitando de jurado y no coincido, me dijeron este año, por favor, Alexander, le digo.
Sí, mira, es que me encantaría, imagínate cómo no voy a amar estar de jurado en un Miss España. Entonces, pero lo que te digo, me pasa que gana algo España o gana algo Venezuela y me siento súper feliz. O también esos países como República Dominicana, Ecuador, países donde yo he estado ligado con su reina de belleza. Paraguay, Paraguay me pareció, después que trabajé con Nadia Ferreira, me pareció un país, un tesoro escondido de América. Y Nadia me enseñó su país tan bonito y me quedé enamorado y la gente de Paraguay me adora, que yo me quedo impresionado y digo, wow, qué bonito, o sea, como me escriben. Digo, qué impresionante cómo uno se gana el cariño, el respeto, pero es eso, es siendo tú, sin estar pendejeando con... Versionándote, como dices tú, Sí, versionándote. total, total. Entonces siempre digo, le digo a las chicas, muéstrense como son, no estén buscando su mejor versión, lo mejor que tú puedes dar, en vez de buscar una mejor versión, lo mejor que tú puedes dar es mostrarte, Ujú. mostrarte y entender que eres un ser humano que va en camino de algo y que eres una dignataria. No eres cualquier muchachita ahora. Ahora eres una dignataria. No eres una muchacha. Hay chicas que no entienden, que se molestan, que le pidan una foto, que de repente van con el novio no, mira, enséñale a tu pareja de que tú eres una mujer digna, eres la representante de tu región, de tu nación. Y si él no la entiende, es porque no te quiere, porque está celoso de ver que te están brindando todo ese apoyo, todo ese cariño. Así sea después de haber concursado 1000 años en cualquier evento, te están brindando ese cariño, ese respeto, porque ustedes son dignas, ustedes han representado en su momento, y muy bien lo decías tú hace un ratito, que ellas son ganadoras nacionales, estaduales, ¿sabes? Entonces, ellas son referentes de siempre, ya ellas tienen ese título, eso es como aquí en Europa los títulos de duquesa, de conde, de lady, eh, eso es un título, en nuestras naciones es un título, es algo totalmente diferente que las enaltece. Y qué Claro, bonito que ellas se enteren que ya no son la muchachita que se ve en el espejo, "Ay, soy bella", no, tienes un compromiso contigo misma, no solamente con la gente que te rodea, un compromiso contigo misma de ser, de tratar de ser una linda persona, no una mejor persona. Nunca busques ser el mejor, trata de dar lo mejor. Entonces cuando se te acerquen y te pidan una foto, hazlo con la mejor respuesta, el mejor cariño, gracias, qué bonito que me estés considerando para tu tiempo, ¿sabes? De pedirme claro. una foto de eso. Entonces, nada, Y también buscar. fíjate que es muy catalizador para las que no ganan, aparentemente. La que quedó en el último lugar de su regional, esa chica también tiene la oportunidad de darse cuenta de que quienes la rodeen, si la siguen amando y apoyando, es que reconoce su triunfo a pesar de la aparente derrota. Entonces, de todo lo que la vida te ponga enfrente, tenemos que aprender a sacar algo de provecho y positivo. Si me amas como pareja, como hermana, como hermano, como padre, como socio, como amigo, como lo que quieras, a pesar de que fui el último lugar de mi regional en un proyecto de Reina de Belleza, me sirve para darme cuenta que tú amas al ser humano que hay aquí y no a la reina que pude haber sido. Y eso te sirve, te funciona. Filtro muy importante. Sí, 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 sí. Bueno, Vamos a leer que hemos estado platicando muy a gusto y por aquí hay mucho comentario. A ver, nos dice Esteban Calixtro Quijada. Buenas tardes, Cookie. ¿Quién es la señora Cookie? Acá está. Por acá, Gabriel Fielder, saludos desde Costa Rica, Cookie, muchos saludos, besos, Cuquita, Isabel Torres, nos dice por acá, tan bello Alexander de Londres, dice Isabel Torres. Por acá nos dice Toño Flores, saludos, Cuquito, fuerte abrazo desde Lima, Perú, después de tiempo que te veo en vivo, Toto, andabas muy, muy perdido. Edison, un fanático muy cercano a todas las reinas de Ecuador, nos dice mi Cookies, hoy te dejo rojo pasión, me encanta cómo te siente ese color. Y los labios no se diga, a ver, besito. sí, no, ese color está divino, eso es como coral, ¿verdad? Es como un coral, sí, es como un Bello. coral. Ahora de No, pronto, como soy muy blanca, de repente dije, los colores vivos me reviven, porque luego hay veces que me quiero poner en cobriza y parezco la novia de Drácula, pero bueno, no, me gusta más esos tonos cálidos. Me gusta más sí. esos tonos cálidos, sí. Sí, sí hay todos esto. Y también fíjate que el morado, los lilas y todo, también.
También Ah, me ayuda. Mi esposo siempre es el que me dice, ay, hoy no me encantaste, hoy no esto. Ah, no te encanté hace rato, pero ahorita sí me le voy encima. Pero bueno, así le tenemos que hacer. Saludos, se saludan todos por acá. A propósito, estaba pensando ahorita, en tanto lugar que has estado y hace analogía con las reinas de belleza, no es que un lugar te guste más que otro, sino que en las circunstancias y momentos en los que te encuentras, una ciudad te funciona más que otra y en todas vas dejando raíces, en todas vas dejando vínculos. Las chicas deben de entender que si van a un certamen en determinadas circunstancias, tiempo y espacio, va a ganar una u otra, pero sigue siendo la misma potencializada. Entonces yo siempre les digo, a ver, pónganse a pensar, si Zuleika Rivera hubiese ido en el 2007 o en el 2005 al Miss Universo, en el 2007 o 5, ¿habría ganado el 2006? O sea, ¿habría ganado en el 7 o habría ganado en el 5? No lo sabemos. Si fulanita máxima ganó en el 2015, por decir algo, y en el 13 en el Miss Mundo, si hubiera ido otro año no hubiera ganado. Entonces, es circunstancial, no eres ni total. menos ni más. Entonces, si van con esa mentalidad a dar lo mejor de ellas mismas en el momento ese, adelante, que mañana sí fue mejor, que ayer no estuvo tan bien, no lo sabemos. Sí, total, total, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Igualmente, igualmente un jurado ¿Sí? de repente, hoy está estos 5 jurados y dan un resultado totalmente diferente a los que más adelante otro jurado con las mismas candidatas puede dar de resultado, de veredicto. Entonces, es que todo depende, todo depende. Por supuesto que siempre va a haber algo que coincida, un gusto que coincida con todos, Sí. pero puede haber un mínimo de diferencia. Hay veces que tú de repente quieres que gane la número uno. Entonces, y 4 personas somos 6 jurados y 4 personas están votando por la número uno. Pero de repente eso puede cambiar ya la noche final y dicen, no, ahora después de la entrevista, ahora me gusta fulana, me gusta Mengana. Entonces, cuando empiezan a votar por mínimas, y la número uno pasa a tu primer lugar, pero el otro votó a la número uno de tercera, después el otro votó de cuarta, y la que no quería la fueron dejando de segundo lugar y gana la del segundo lugar. Sí, y eso pasa mucho. Y también sabes algo que ocurre, me ha pasado que preparando chicas que al inicio decía, pero es que no le veo mucho futuro como reina de belleza, de pronto dices, no, pero es tremenda reina. Nada más que hay que ajustar emocionalmente unas cosas, vamos a buscarle mejor imagen, vamos a buscarle por acá, porque vas conociendo el potencial real de las chicas, que muchas veces los descubres antes que ellas mismas. Entonces, ahí Bueno, está es la que, guía que es hay que que, hacer con ellas. es que para eso estamos nosotros, Sí, para descubrir el potencial de esta chica. Como digo yo siempre, zapatero a su zapato. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Ha tenido su experiencia, va viendo qué es lo que puede hacer resaltar de una chica en específico y según la geografía donde le toque participar. ujú. Entonces, a nivel cultural, que gusta ya, de repente gustan las pieles un poquito más oscuras, o gusta, por ejemplo, en China, las mujeres preferiblemente que no tengan ningún tatuaje, que sean de piel estilo Ah, sí. porcelana. Fíjate, yo estuve de jurado ahorita, bueno, digo ahorita, pues para mí el tiempo pasa así en mi Pregúntame Venezuela. a mí, que soy mayor que tú, no, hombre, qué barbaridad. En mi Venezuela, ahora en diciembre, y yo tenía 3 chicas que me encantaban, pero después de la entrevista del jurado, que la vi así face to face, y su manera de ser, yo dije, me encanta esta chica y me encanta esta chica. Y después tenemos el grupo del jurado del Venezuela, que todavía lo conservamos, fue un grupo maravilloso. Ellos, ellos me dicen, Alexander, tenías razón, y nosotros que nos hemos reunido acá lo comentamos, cónchale la visión. Le digo, ¿por qué? Porque ahora, fíjate, la muchacha va a Tailandia, a participar en Tailandia. ¿En Tailandia qué gusta? Mujeres con esas pieles, mujeres finas. Esa niña, Stephanie, a mí me parece una niña, o sea, yo cuando la vi, yo dije, oye, pero esta parece una Kate Middleton, o sea, una princesa de la realeza, Así verdadera, es.
cómo se manejaba. Y después ya cuando ganó, empiezo a ver, y, no, lo que pasa es que la chiquita estuvo, por supuesto, en Australia, estuvo aquí, o sea, Se ha nota su tiene un cultura bagaje cultural. Entonces, que ojo, que hay muchachitas que vienen de una casa de un que tienen pueblito, tienen que dormir paradas para que no se le caiga encima y tienen sí, una cultura increíble que tú juras claro, que son unas niñas, unas niñas millonarias, pero tienen ese gran tesoro, que son maravillosas, se han cultivado y han querido presentarse a un certamen con las herramientas necesarias para ganar, porque claro, van a representar a la institución. claro, Entonces, bueno, eso me gusta mucho. Sí, yo sí creo, porque lo he entendido, sí creo que es bueno saber elegir a la muchacha que, ojo, que de repente puede haber una negra maravillosa. O sea, digo negra ojo, no, que no es me, peyorativo, es de la raza ajá, negra. exacto, que me encantan. Las amo. De hecho, elegí una Miss Playa Venezuela que era negra y la gente, pero ¿cómo? Una Miss Playa negra. Ah, no, los negros no van para la playa. No estás viendo ese mujeronón que está ahí. Son etiquetas absurdas. Sí, ridículo. Y es Ujú. eso, y es ese el deber ser de nosotros, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, tú que tienes esta plataforma estupenda, de dar esos mensajes increíbles a todos. Mira, es que la belleza no tiene edad, no tiene forma, no tiene rasgo. Es algo, es un yo no sé qué, que cuando la gente entra, tú dices, wow, ¿qué fue lo que me pasó con esa chiquita de Anzoátegui, ¿cómo es? De Miss Venezuela Universo? Que yo Ajá, dije, sí, wow. Yo dije, wow, esta tipa me encanta. Y me gusta cómo habla, que no está con pose, no está aquí, porque ya tampoco tan estudiadas, hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que se torna empalagoso, ¿sabes? Se torna muy empalagoso y tú dices, ay no, qué fastidio, ¿qué pasa la otra? Y ojo, y no es en contra de la niña, pero es en contra de la actitud que tiene en ese momento. Porque la niña puede ser maravillosa, puede ser divina. En el caso me pasó con Vanessa, cuando yo fui jurado de Miss México, Vanessa Ponce de León, yo cierro los ojos. Yo empecé a preguntar, si tú, le decía a la chica, si tú no fueses candidata y estuvieses aquí en mi puesto, ¿por quién votarías? Entonces todas empezaron, Vanessa Ponce de León, Vanessa, ponle tú que de las veintipico, como unas seis me dijeron otros nombres, pero y las todas, demás, cuando llegó Vanessa Ponce de León, yo estaba así como que, ajá, vamos será, a ver, vamos a ver. Entonces, tú como que hiciste aquí un trabajo diplomático muy fuerte. Ajá, vamos a ver, sí, va. Entonces, yo agarro y le digo, ajá, te voy a preguntar, esto le pregunté a toditas las candidatas y me dijeron, porque ahí le cambié yo la pregunta a ella. Le dije, quiero saber por qué las candidatas te están considerando a ti como la ganadora. Entonces, wow, no sé qué, ay, no te pongas que wow, ¿qué tal? Le dije, y era mi candidata. Entonces, me da miedo porque las candidatas que yo quiero es cuando, mira, le doy más duro, para ver si de verdad defienden su a tesis. ver si no se quiebran, como decimos acá Sí. en México. Ujú. Y entonces, cuando la chica empezó a hablar, yo cerré los ojos y empecé a escucharla. Y yo te digo, estaba Frankie, no me acuerdo ahorita el apellido Frankie, que estaba trabajando con Julian Morley en ese momento, el que hacía el reto Head to Head. Y yo le dije así, terminó ella de hablar y yo le dije, acuérdate de hoy, esta es mi mundo. Cuando ganó, Frankie me dijo, tú lo dijiste. Y yo le digo, Frankie, es Que que era ella. era ella. Entonces, eso es importante. La belleza de Vanessa Ponce de León trascendió lo que Su yo estoy físico, cansado de ver. De lo que yo estoy cansado de ver. Es a mí que montada. sí, que la disfrazan, ¿sabes? Porque muchas veces no son ellas, son las personas que las rodean que las empiezan a malograr. Entonces, pues son muchachas estupendas y qué bonito es que se vean tal cual. Ajá, y eso.
Sí, porque secretos no hay, lo que hay son de pronto estrategias. Y ahorita que comentabas lo de, por ejemplo, que si en Tailandia, así basado, a mí me gusta mucho, y lo he hecho, preguntarle a la persona que coordina a nivel nacional, en este caso, preguntarle qué estás buscando, por dónde te quieres ir. Porque a nivel estatal es importante que vayas con una chica que vaya en el perfil de lo que buscan, porque le puedes presentar algo distinto y te la estás jugando más a que o sorprendas que la posibilidad es pequeña y la chica quede fuera, a que, a ver, vamos, platícanos, director nacional, por dónde va tu línea este año, qué quieres para llevarte a alguien, pues como que me encargues unos zapatos, como que me Ujú. encargues una camisa, ¿para qué te llevo algo que ni te vas a querer probar? Entonces, por ahí la plática, porque bien sabemos que el interés no obedece a un perfil estético, físico, externo, sino que muchas veces sí, estamos buscando a la modelo de tal marca que es quien patrocina, y otras veces no, quieren a una chica más de apoyo social, una chica más linda, carismática, empática. Entonces es bueno medio saber, pero es un juego en donde hay que sacar provecho de todo lo que ocurra y todo lo que haya. Sí, que mira, fíjate que eh, ahí de repente puede haber algo contradictorio en lo que yo te decía, contradictorio en lo que yo digo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a mí, Alexandra González, veo lo que estoy viendo es ese guau, ¿ok? Y luego que la persona, que cuando tú la escuches, tú digas, re guau. Pero, ¿qué ocurre? Que entonces viene la parte coherente de que puede gustar al público, al que va a ser bulla, porque aunque tú no lo creas, una muchacha puede ser muy guapa, pero si le aplaude nada más su mejor amiga que vino, la gente lamentablemente, Y el jurado influye, o sea, eso ya sí, no, sí, eso le influye al jurado. Hay claro. veces que, hay veces que está el jurado y, y yo volteo, entonces veo, bueno, sí, esta chica tiene algo. Entonces empieza como es como la varita mágica de, Empieza a ocurrir la de la magia, hada madrina, exactamente. sí, te la hace ver más bella y tú dices, ya va. Y ahí tú le pones atención para ver si se sustenta toda esa Aún no. algarabía del público. Entonces, pero sí, ahí de repente me contradigo un poco con eso de que la parte física, pero también ese yo no sé qué que pueda tener esa niña. Entonces, trato siempre De de hacer equilibrar. como, sí, de hacer de esa balanza. Y a veces Y, no sale y a veces no. sí, y que tú decías que sí, hablar con el director que estás buscando, pero también propón, haz Sí, propuestas. claro. No te cohíbe. Es bueno entender qué es lo que está buscando el director, porque es el que va a trabajar todo el año con esa chica. Entonces, y es la propuesta que él cree, él está ya, muchas veces los directores nacionales, porque me ha pasado que me dicen, no, que va a ser en tal sitio, entonces yo quiero mandar una negra, porque va a ser en Trinidad y Tobago. Entonces, pero de repente la negra que tú tienes no sirve. Hay otras negras que tienes de público que son más bellas. Sí. Entonces, ¿sabes? Te vas por la Entonces, pelirroja o la rubia para hacer una contraparte. exacto. Entonces, es preferible, si no te sirve esta muchacha, no te sirve, no te cierre. Entonces empieza a ver el material que tienes ahí, sácala mejor, que de repente va a traer todo algo e impacta. Y, Sí, y todo ese público dice, wow, qué maravilla. Porque también eso, cuando es para ti y tú sacas ese brillo, mi amor, ni que te quiten, ni que sí. te quiten. Dios Oye, y dice, luego eso qué es tiempo. frustrante cuando alguien te encanta, cuando lo tiene todo, cuando habla varios idiomas, todo perfecto, pero no sabe de disciplina ni de trabajo en equipo. Ay, Dios mío. Oh, mira, Eso es mira, horrible. mira que Me me ha ha pasado. pasado. Y dices, no puede ser, ¿para qué te conocí si no puedo trabajar contigo? Sí, es como ver Sí. aquí una aparición y no la puedes tocar porque se te va y no te funciona. Ay, sí pasa mucho. A propósito, tú que has andado y andarás en muchos países, ¿cuántos idiomas Amén. hablas, Alexander? Yo hablo español. Pero Y siempre, inglés, mira, tú sabes que, chino has de hablar también. no, te digo algo, hablo un poco de chino y me defiendo en inglés, pero tú sabes por qué me defiendo en inglés gracias a Julia Gama, porque en Por- China
en China, cuando hacíamos, Julia estuvo 4 años conmigo, y entonces para que tú veas, por eso es que yo digo que ellas tienden a ser maestras tuyas también, no solamente tú Sí, eres el profesor, ellas son maestras. Yo recuerdo que teníamos muchas presentaciones, ir a cortar cinta, estábamos trabajando, yo sigo afortunadamente en la compañía, Balincan tiene 7.500 spas en toda la China, yo soy wow. parte todavía, parte de imagen y mentor de la compañía, entonces Julia era la imagen mujer y yo era la imagen hombre. Entonces después metí al Mister para que tú veas. Después busqué un Mister Brasil porque dije, yo quiero ver un tipo guapísimo. Yo me considero una persona muy linda y eso cada uno se lo tiene que considerar, ¿verdad? Pero entender de que para qué servimos cada uno según el producto. Pero bueno, ellos encantados conmigo y me tenían como wow y me decían, qué guapo, que no sé qué. Yo, ay, gracias, gracias, gracias. Me subieron muchísimo la autoestima, El ¿no? ego deshecho ya. Sí, más que el ego, yo creo que sí hubo un aumento de autoestima muy Qué bueno, de verdad que sí. Entonces, mira, fíjate que en esas oportunidades íbamos a muchos pueblos, viajábamos 4 horas en avión y de repente 3 horas en carretera y nada más había traductor de inglés. Entonces teníamos que dar nosotros un speech. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Muy inteligentemente. Yo le escribía todo en inglés y yo lo decía en español. Yo decía, este es mi speech. Tú solamente vas a leer como que estás traduciendo lo que yo dije. Entonces, Julia Gama un día me dijo, mira, y Valentina Sánchez también me ayudó muchísimo en la gira de su año de reinado. Me dijo, mira, Alexander, no digas que tú no hablas inglés, tú sí hablas inglés, porque tú te puedes hablar, yo te escucho y yo digo, ajá, y esta en las conferencias dice, le digo, bueno, poco a poco. Pero mira, de verdad que me ayudó muchísimo Julia. Julia me dijo un día, ven acá, dame lo que tú escribiste. Ajá, ta, 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 ta. Ok, toma, léelo. Entonces yo empecé a leerle, me dijo, tú pronuncias mejor que yo, vamos. Te quiero ver en ese escenario diciendo. Y yo le digo, no, Julia, ¿qué tal? Y me dijo, mira, si tú me has enseñado algo, es que nunca, nunca digas que no. Entonces, si tienes la capacidad de hacerlo, y tú tienes la capacidad de hacerlo, así que vamos. Y así, Julia Gama, parece mentira. Julia Gama, y por eso es que le tengo muchísimo cariño por muchas cosas y nos tenemos muchísimo respeto. Y me dice, mira, Alexander, ella se va a meter en algún negocio o una novela o algo, siempre me busca y me dice, le dije a mi manager que tenía que hablar contigo. Y siempre me hace reuniones con su manager. Tenemos ese respeto de crecimiento mutuo. Ujú. Y, y eso, mira, sí, hablo un poquito de chino. Hoy mi primo, fuimos a un sitio y yo empecé a saludar y entonces mi primo me dijo, dile que tú hablas chino. Le digo, que yo no hablo chino. Entonces empecé a decir mis cosas y la chica me dijo, ay, pero tú hablas chino muy bien y eso, ¿verdad? Que I was living, bueno, lo digo se me enreda en inglés. I was living in China, entonces pues, 7 years ago. Entonces la chica me dice, mira, pero qué increíble porque tienes acento, le digo, sí, ese es acento de Guangzhou, de Cantón. Entonces, pero es chino mandarín. Entonces mi primo me dijo, "Ay, mira, me siento así como un poco orgulloso". Le digo, bueno, primo, hemos aprendido un poquito de todos estos viajecitos, sí. Ahí estamos. Y ese aprendizaje de vida, y te debe pasar lo mismo que a mí yo entiendo, me hablas en inglés y entiendo, a la hora que quiero hablar es cuando no he aprendido a construir gramaticalmente las oraciones, pero en eso estoy, les digo, Ay, no, y cada mira, día, y mira, cada día se puede hasta que no me saquen con los sí, pies por y no delante. tengas, no tengas miedo o sea, háblalo. Yo, por ejemplo, en Londres yo cuando voy a pasear los perritos me siento con la señora, con los señores y empiezo a hablar y ta, 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 ta. Y la misma Carolina me dice, Ale, me encanta, y eso lo hice en pandemia, ojo, esto me Ajá. reforzó en pandemia. Carolina me dice, mira, me encanta, porque, o sea, qué bueno, me gusta ver tu Te progreso en todo suelta, te esto. Bueno, avienta, te arroja el ruedo. Sí, y claro. es eso, es atreverse, porque como no estoy buscando tampoco perfección, entendí eso, entonces me arriesgo a
hacer las cosas, a no quedarme con las ganas. Así es, pues les toca que soportar nuestra multilingüe, que somos multilingües. Así es. Dice por acá Sandra Ivaniuk. Hola, Cookie. Saludos a Alex. Saludos. Besos, besos, cariños. Oscar Jiménez dice saludos a Alexander desde Valencia, Venezuela. Ay, gracias, Oscar. Un abrazote. Un abrazote, mucho cariño. Isabel Torres dice, tienes toda la razón, Alexander. Es saber escoger a la chica ideal para cada concurso. Abasali va perfecta para el Miss Universe. Sí, sí, una tremenda candidata esa chica. Ojalá que se prepare lindo y porque tiene mucho que buscar. Igual que la Lina de anoche. Esa Lina, Sí. ajá, es fulminante. Es un mujerón de Mide un como de 2 metros. 85, 86, ¿no? Algo No, así. divina, 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 divina. De verdad que me encanta. Trae Yo el sé que cuerpo muy fit. Y hoy hizo algo que vi una publicación en donde la están aplaudiendo a la reina coronada y vienen las chicas a saludar y las abraza y luego les hace así de que un aplauso a mis compañeras de generación. Muy pocas lo han hecho. sí, no, no, la chiquita se las trae, la chiquita se ve que tiene, que es linda, que es un ser humano bonito. Más allá, bueno, mira, fíjate tú, te iba a comentar algo haciendo alusión de que es la hija de Lili. Sí, Eh, en Venezuela ganó Bárbara Palacio. Bárbara Palacio, sus padres eran súper reconocidos en ese momento, Jorge Palacio y Bárbara Teile. actor, Sí, increíble, maravilloso, súper reconocido. Y sí, la muchacha se lo ganó. Y claro. Bárbara se desprendió de eso. O sea, Bárbara fue más bárbara todavía. Ujú, Entonces, y es una dama que yo le tengo demasiado cariño, demasiado respeto, porque es una muchacha, bueno, una señora muy linda, siempre ha sido linda. De que yo la conozco, de la primera vez que la conozco, te saluda con un respeto y tú le haces un comentario y, ay, gracias, Alexander, qué bonito. Eh, ¿Sabes? Qué amable eres. Yo creo, hay veces que yo bueno, nada, un amigo me decía, conocí a mi madre, me dice, ah, ya entiendo por qué tú eres así. Y le digo, ¿cómo? Me dice, no, es que yo pensaba que tú tenías como un personaje, pero ahora que estoy conociendo a tu mamá ya me doy cuenta. Tú sabes que yo respondo yo trato de buscar tiempo, no es cuando no tengo ajá. tiempo. Yo trato siempre de buscar ese tiempo que me han regalado a mí en mis mensajes. Yo trato de Contestas, responder. me consta. Sí, sí. Entonces, y yo respondo, te digo algo, Coqui, yo respondo desde mi cariño, de mi corazón, de mi fibra así bonita, y después pasan días y yo estoy así leyendo, y digo, coño, qué bonito como le respondí a esta persona, Sí, porque quizás yo necesité en algún momento de mi vida una respuesta que no me dieron. por eso Y lo yo, hacemos así. sí, entonces, y por eso que le digo yo a esa chica, mira, quieran a su gente, no a sus fanáticos, no a sus seguidores, no a su comunidad. Yo no tengo seguidores, yo no tengo fanáticos, yo no tengo, es tu comunidad. Aprende a recibir ese cariño, aprende a respetar ese cariño. Y cuando tú haces eso, todo viene, todo fluye, todo es una Se consecuencia de las multiplica, cosas bonitas, ¿sí? Que se te vienen. multiplica maravilloso, Sí. maravilloso. Me ha pasado aquí. Dice Juan Belisario, Alexander, te recordamos mucho cuando cenamos arepas aquí en Valencia, Venezuela. Qué momentos tan gratos. Abrazos y cariños, abrazos y cariño. Sandri Baniuk, ¿lo han contactado para entrenar a la Miss Perú de este año? Mira, no hemos hablado hasta el momento. Por cierto, me encontré con Tati en Cannes y Tati me dijo, Alexander, tú sabes que yo quería que tú me prepararas. Le digo, pero Tati, mira, ahorita celebramos como Reina de las Américas, pero yo quería que tú me prepararas. Y le digo, bueno, qué bello que me lo digas. Sí, yo hablé con Jessica, pero me dijo que estabas ocupadísimo. Y le digo, bueno, o sea, ten la seguridad de haber sabido que yo hubiese buscado tiempo porque me encanta. Pero debe ser que se habló con Carolina y hay veces que yo le digo a Carolina, ya, no quiero. El año pasado, el año pasado y este año ya hay varias chicas, hay hasta chicas que no están elegidas y ya los directores quieren. Entonces, pero quiero ser muy responsable quiero sentir, quiero Sí, sentir sí, 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 eso. sí. Sí. Desde el Más sentimiento. más que esto viene solo, quiero Ujú. sentir eso bonito.
Sí, 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 porque además viene el dinero de algo que sale del corazón y se junta y es maravilloso. sí, total. Preguntaba a alguien que ya no sé dónde quedó el comentario, pero preguntaban las fechas del Universal Woman. Es del primero, nos vamos, bueno, Carolina ayer me dijo que yo tengo que estar en Ecuador. Voy a estar apoyando a la gente de mis Ecuador, de mis Universo Ecuador. Y de ahí nos vamos, creo que el 28, el concurso el 27, el 28 me tengo que ir a la India. De hecho, hemos estado trabajando. Yo hoy me acosté a las 5 de la mañana. Estuve trabajando con la gente de producción, se viene un evento precioso. Sí, El año pasado, mucha gente dice, ay, que fueron que lógico, el evento quedó muy bello porque fueron los asiáticos. No, 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 no. Gracias, tuvimos un equipo maravilloso, pero fue concepto de Alexander González y Tico Rega. Y nos apoyó el director nacional de Miss Cambodia, que es un productor maravilloso, y él mismo, cuando terminó el evento, él me dijo, mira, tenía un poquito de celo, pero cuando terminó el evento me dijo, mira, aquí está el presidente del canal que quiere hablar contigo. Y yo, ok, chévere. Yo dije, me va a felicitar, qué chévere, que agradecer que los elegimos a ellos. Y entonces el hombre nos dijo, mira, sabes que tenemos el Miss Universo Cambodia y me encantaría que fueses tú el productor, que no sé qué. Y yo, ¿y qué? ¿De verdad? Qué bueno. Pero ya estaba comprometido con Nepal, me ayudó Luis Portello, me lo llevé allá, un tremendo compañero de trabajo. Lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo. Hicimos un trabajo precioso. lo emana. Sí, no, no, de verdad que mira, yo me he conseguido gente bonita de todas las edades. Yo no me cierro a nada. Yo no me cierro a nada, yo no, no, porque el señor sabe más que el muchacho. No, todo el mundo tiene algo que aportar si tú de verdad estás apreciando. La palabra es aprecia a la gente que te rodea y no creas que te la sabes toda. Yo no me la sé toda. Yo lo que sé es que quiero aprender todos los días. Eso es lo que yo sé. Con todo lo que has aprendido y en donde has estado, ¿cómo es que llegas? ¿Cómo es que eres imagen actual y eres el productor de imagen del Universal Woman? ¿Cómo se ve ese proyecto? Van por la tercera edición. ¿Qué te aporta y qué le aportas tú a ella, Alexander? Bueno, fíjate que el Universal Woman fue una idea, después de lo que yo he vivido en todos los concursos, fue una idea mía. Yo se lo dije a Antonio Salazar, de Mi Venezuela la Nueva Era. Estábamos haciendo negocio en China y yo le dije, mira, hermano, propongo algo. Quiero sacar de todas las cosas bonitas que he visto de cada evento, quiero sacar lo mejor. Y como seguidor de concurso, porque yo soy un seguidor de concurso. Yo Ujú. no Lo soy somos Alexander todos. González, no sé qué, no. Yo soy un seguidor de concurso igual que todo el mundo, igual que todito. Entonces, yo agarré y dije, me encantaría ver como una fusión de todo y donde se dignifique la mujer, donde le des voz, donde la escuche. Y de hecho, yo dije, yo venía haciendo Señora Venezuela y Señora Venezuela Internacional, y Señora Venezuela Internacional era un concepto de mujeres viudas, casadas, solteras, rejuntadas, todas las mujeres que se sintieran damas. Le puse señora por ponerle algo, pero era un Universal Woman, no lo entendía en ese momento. Ajá. Entonces, mujer universal, no es por mis universos, no, es lo universal de la mujer, Universal Woman, mujer universal. Entonces, bueno, yo le dije eso a Antonio y Antonio se quedó así como, bueno, pero también puedes hacer un concurso más orientado hacia las misas. Le digo, Antonio, todo ha evolucionado. Mira, estamos en China. Mira, ve esto. Yo lo llevaba y tal para mostrarle la magnitud de lo que es China. Y Antonio me dijo, bueno, sí, me gusta. Ve y regístralo en Estados Unidos. Lo registró en Estados Unidos. Le dije, toma, aquí tienes el dinero, regístralo. Lo registró. Entonces, después, yo en ese interín, yo conocí a Carolina en China. Estuvimos 10 años. Y le digo yo a Carolina, Carolina, tengo este evento, ta, 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 ta". Carolina me estaba diciendo para invertir. Ella me dijo, mira, quiero invertir en una marca contigo, tengo el dinero para lo que tú quieras, ¿qué tal? Y entonces, de ahí yo le dije, mira, ¿por qué no inviertes en esto? Y me dijo, bueno, no sé. Y después cuando ella vio el concepto, dijo, no, me encanta, esto me encanta. Esto es lo que yo quiero en los concursos. Entonces yo le digo, es que eso eres tú.
una mujer Ujú. universal. Se Entonces, identificó. esa es la realidad que yo quiero mostrar. Pero yo le dije, yo no quiero ser ni presidente, yo quiero ser colaborador. Yo quiero vender esto. Yo este concepto lo quiero vender. Entonces ella me dijo, tengo una socia inversionista. Se consiguió Floren y me compraron y me dijeron, pero tú tienes que estar aquí, porque tú eres el creador de esto. Pero ya esto creció tanto que, y se lo digo yo a Carolina, Carolina, ¿cómo te admiro y cómo admiro a Floren? Porque ya van por Prefay, han hecho con Mission, Mission es una asociación de más de 5.000 ex reinas de belleza. Más de 5.000 reinas de ¿Y qué belleza. hacen ellas Ay, juntas? hacen cosas maravillosas. Eso es con Valeria Altobelli, que me la presentó casualmente fue Julia, y acuérdate, bueno, acuérdate, no sabes, Julia después que fue Belleza con Propósito de Miss Mundo, Julia siguió trabajando con Hanseníase, con su causa, que es la lepra. Y Julia me pedía mi permiso cuando estaba trabajando en China. Me decía, Alexander, hay el congreso en la India, hay el congreso aquí en Beijing. Entonces, solamente te estoy pidiendo permiso, no me tienes que pagar ni boleto ni nada, porque es que yo quiero promover el trabajo que se está haciendo en Brasil, porque necesito no es que necesito dinero, necesito herramientas para que apoyemos a las comunidades con Con lepra. leprosy. Ujú. Ajá. En mi país. Entonces, yo me adentré muchísimo también porque yo venía trabajando con Mariana Notarangelo, y yo cuando trabajo con las chicas, yo voy al proyecto. Yo voy, yo toco a la gente, yo Sí, me sí, sí. gusta vivirlo. Palpas al No, proyecto real. sí, porque como te digo, al comienzo de nuestra conversación, yo Ajá. soy un niño beneficiado, nunca me voy a olvidar de eso y yo creo en esto. Entonces, bueno, el Universal Woman creció con esto, Carolina le dio más personalidad, el hecho de tener mujeres me encantó, pero Carolina me dijo, yo quiero siempre escuchar a a los directores de arte. Yo quiero tener mujeres bellas que se quieran convertir en mujeres bellas, que no le tengan miedo su lado femenino, que no le digan, ay, porque es bella, es bruta. No, yo quiero que la gente vea, independientemente de los tamaños, de las formas, quiero mujeres bellas. No me importa que sean más rellenas una que la otra, si la otra tiene un cuerpo fit, maravilloso, pero lo que estoy buscando es que sea un compendio de lo que tú tienes aquí, con lo que tú tienes aquí y lo que tú proyectas. Entonces empezamos a hacer tantas cosas, por eso Valentina fue maravillosa, estuvo en Canadá, en el Congreso de Canadá, estuvo en la India con el gobierno de la India. En China hicimos una labor increíble, maravillosa también con cuestiones de ayuda social. Fuimos creciendo y que yo me he hecho a un lado, me he puesto más en la parte artística, pero también en la parte de proyecto, porque me encanta. No he querido, yo no conozco a las candidatas, ellas viven haciendo reunión con Julia Gama, con Carolina, con Valentina, con María, porque estamos buscando una voz. Esto es un trabajo y se lo decimos a la chica. Esto tiene que ser algo bonito que te ayude no solamente en tu comunidad, sino que te ayude a ti como persona. Y como nosotros tenemos muchísimos contactos, y te lo puede decir Valentina, Valentina se ganó $100.000 y también consiguió muchísimos contactos, y hoy en día, junto con la hermana, están creando muchas cosas a nivel comercial. Entonces, porque esa es la idea. La idea no es, te utilizo un año, qué bella, saludo al presidente, no sé qué, y chao pescado. No, Sí, nosotros queremos que seas parte. Si quieres estar con nosotros, bienvenida. Si estás muy ocupada, fantástico, pero te queremos ver que subas, que todo lo que nosotros venimos haciendo en conocimiento, en contactos, también tú te beneficies, claro. porque esa es la idea. Y por eso es que Julia Gama ha crecido, porque como se lo dije yo también a Julia Gama en su momento, y esa es mi visión en la vida. Yo quiero que esas personas que han creído en mí, y si yo tengo todos estos contactos, mira, de buena manera, no te invito a, bueno, me emociono y digo cosas, pero no te invito a cenar con fulanito y menganito para que le pique los... No tengo, ni me Mm, gustó nunca, ni tengo tiempo para eso, y el que tenga tiempo para eso, que lo haga. Se lo aplaudo, qué chévere, yo hago esto. ujú. Entonces, Sí, claro. ese Universal Woman es un congreso de la mujer.
Es un Congreso de la Mujer que me encanta que se vean en esos desfiles bellas, preciosas. eh, no empoderamos a nadie, nosotros no empoderamos a nadie. No, ay, el concurso en empodera. No, cada quien tiene su poder. Muéstralo. Tú tienes tu poder. Tú como ser humano tienes tu poder. Hombre, mujer, tú tienes tu poder. Ven y muéstralo. Aquí Estimulas el poder para que lo muestren. sí, yo no soy ningún dios, ni ningún superdotado, ni el más pa- para empoderar a alguien. No. Aquí todos trabajamos en conjunto y tenemos unos lineamientos y vamos juntos a crecer como seres humanos. Y qué bonito que es algo, porque el que está ahí es porque le gusta. Ujú. Entonces, qué bonito que sea gente que amen los concursos de belleza. Y por eso es que hemos crecido. Mira, me quedo yo impresionado de las cosas. Carolina me estaba diciendo en estos días, mira, Alexander, vamos a hacer esta reunión. Te voy a soltar esto. ¿Qué opinas tú de estos y estos países para posibles sedes? Y yo, wow, Carolina. Y me dice, bueno, te dije, estamos trabajando en esto. Y le digo, oye, te felicito. Y ese es trabajo de ella y todo el equipo, ¿no? Pero ella es el motor, es un cerebro, la Carolina es un cerebro. Y Y qué me lindo que encanta. cada quien se encargue de una cosa en específico, porque el que quiere ser todólogo, en todo está, pero nada concreta. Sí, bueno, hay veces que me preguntan a mí, mira, ¿qué tal cosa? Le digo, si me das un segundito, yo puedo preguntar. Y le pregunto a Carolina y Carolina me dice, bueno, mira, responde esto, pero si quieren que me pregunten a mí, o si no, que le pregunten, así dice ella, directamente, que le pregunten al director de tal y él le va a tener, ya le voy a llamar para que le suelte la información. ¿Saben? No estamos, nosotros, una de las cosas que yo les comenté a los muchachos cuando comenzamos esto, Antonio, Carolina y yo, y después se anexaron tantas personas, eh, una de las cosas que yo comenté, que yo quería ver un concurso de mujeres yo al principio dije 25 y 45. Después, muchos directores, cónchale, que tengo mujeres de 21 que son muy maduras y hacen esto. Y entonces Carolina dijo, bueno, ¿qué opinas tú, Alexander? Mira, si son maduras y tienen sus proyectos sociales, mira, vamos a hacerlo. Porque yo a los 18 años me fui de mi casa. No, Ajá. me fui de mi casa, no que me fui peleado, sino me fui a buscar mi mundo. Entonces, sí creo en esto. Una madurez prematura de alguna manera. Total, total. Y lo bonito de todo, que eso que yo ideé ha crecido tanto y está dando sus frutos. Me quedo impresionado cómo gente de todas partes del mundo me escriben y yo les tengo que decir, mira, parece mentira, aunque tú no lo creas, no manejo esa información. Entonces, y me da satisfacción de poderlo sonificar con Carolina y Carolina o le tira la respuesta o lo sonifica con un director. Le digo, hemos crecido, qué bonito. Y no hacemos alarde, sino nos disfrutamos. Y este año, el evento la producción va a ser muy linda. Estamos contando con un equipo de producción maravilloso. Va a ser en Jaipur. Tenemos un show lindo, con el favor de Dios. Ojalá que todo como se está planificando, así como se planificó en Camboya, de los frutos, porque nos los estamos disfrutando al máximo y queremos que sea ya mañana. ¿Y qué fechas tienen previstas? Ajá, del 30 no, del 1 de agosto al 11 de agosto. Nosotros Ah, nos vamos el ya, 28. están. Están a Sí, sí, tres sí, ya estamos. semanas. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Por eso no me fui yo ahorita a Miami, al Miss Universo Cuba, que estaba invitado también de jurado, pero no quise ir porque estamos a mil. Estamos a Estás mil. haciendo ya maletas para irte. Es la India, ¿verdad? Ahí las tengo listas. Sí. Ya están. Ya está, porque hay que llegar a organizar que todo lo que se planeó ocurra, que los equipos estén formados, Sí, sí. digo, se trabaja remotamente, pero ya presencialmente las Sí. cosas deben de palparse. Sí, lo rico de todo esto después de la pandemia que nos dimos cuenta de que, por ejemplo, nuestro equipo es multicultural. Está Marta en Cuba, en Canadá, perdón. Marta está en Canadá. Tenemos a Valentina en Venezuela. Tenemos a Luis Portelle, que es cubano canadiense en Filipinas.
Tenemos Tico Rega está en Cambodia, que está montando también el Miss Universo Cambodia ahorita. Eh, el director de maquillaje, Brian, lo tenemos en New York. Bueno, La chaperona, casualmente ayer estaba hablando con Claudia, que está en Milano, que es nuestra chaperona, la jefe de chaperona. O sea, tenemos un grupo maravilloso y la parte administrativa, que es Floren Nacino, que es la tía de Olivia Quido, es la que trabaja con nosotros la parte administrativa, legal. Los abogados nuestros están aquí, basados aquí, que fue una ex Miss Guinea Ecuatorial, por cierto. Estuve de jurado varias veces en Guinea Ecuatorial, la conocí allá, y cuando veo que tiene un bufete de abogados, le dije a Carolina y es la que nos lleva wow, todo ya lo... ven cómo se abren las puertas, chicos, de muchas cosas. Y sí, y es eso, mira, Uji, la idea es siempre por donde tú vas, tu mejor intención, tu mejor intención. Eso es todo. Be nice. Be nice Sí, in everywhere, con cualquier persona. brilla, sé tú. Sí, no estés buscando preconcepto de nada. Ah, conoce a la persona antes de tener un preconcepto. Conoce, porque quizás te estás suprimiendo de tener una bonita, un bonito encuentro, ni siquiera una relación, un bonito encuentro con una persona que te pueda enseñar muchas cosas maravillosas, ¿sabes? Entonces, eso, Y afortunadamente, caemos a lo que tú comentaste al inicio de esta charla, de que no se trata de voy a encontrar amigos para ser linda con todo el mundo, no, tú ve a hacer lo tuyo, lo que corresponde, profesionalismo, y de ahí la energía va a dictar que viene. exactamente, exactamente. Y es por ello que muchas veces hay chicas que ganan la corona porque fueron a hacer su trabajo, se mostraron Sí, ellas y les encantó y ya. Y eso, ese es el resultado. claro. O hay unas que van con mucha estructura, mucha preparación, ganan la corona, pero nunca, eventualmente ya no siguió aventándose esa chispa, esa energía tan linda, y se pierden las chicas. Y otras que quedaron en otros lugares vienen mostrando esa luz. No obtuvieron la corona, pero tienen otras de éxito, las famosas coronas de éxito que siempre les comento, mis joyas. Ahí está, ahí está. Ahí tienes una corona bellísima de éxito y que habla precisamente de ese respeto bonito que tú le tienes a los concursos de belleza y a la gente que te rodea. Y Ahora te eso, comparto algo. Hace dime. 4 años, lo saben mis joyas, pues yo estaba desahuciada por COVID. Y entonces, cuando también de la Ciudad de México, Televisa, pues va pues dándole las gracias a mucho personal. A mí me toca en el 2010 y entonces pues por asuntos de la vida vengo a dar a mi tierra natal con un ofrecimiento que me hicieron de trabajo muy bueno y vengo y me decía todo el mundo, pero lástima, porque estás sepultando tu carrera como actor, como intérprete, lo estás sepultando, qué tristeza que ya esa parte la vas a tener ahora pues escondida y vengo, evolucionan las redes, sobrevivo al COVID después de estar muy mal y demás, y surge Cuquita Ponce y les digo, ¿dónde se murió el actor? ¿Dónde se murió la creatividad? ¿Dónde me atreví a hacer cosas que nunca había hecho como actor? Personificar a una mujer en la vida y al grado de que mucha gente medio sospecha si es hombre o mujer, ese ser que vemos por ahí sin cabello, y hay gente que incluso cree que estoy en mi transición para ser mujer trans, cosa que si lo fuera lo diría con mucho orgullo, pero no, soy un actor homosexual que me encanta interpretar todo tipo de personajes, así como hago una gárgola, ahora me tocó hacer a una reina de belleza y no sabes cómo me ha ayudado a evolucionar interiormente para brindarle lo mejor de mí a todo el mundo. Y tan auténtica es esta mujer que cuando quiero salir de Jorge me dicen mejor preferimos a Cookies. Y pues bueno, No, no, se da un caso más de un personaje que se come al actor, pero qué lindo es. divino, divino. Y te voy a decir algo, hay mucha gente que te tiene mucho cariño. Yo, Yo también. gracias a Dios, tengo una cercanía con gente que le tengo respeto, me aprecian, yo así lo percibo. Igualmente es recíproco y me hablan cosas muy bien de ti. De hecho, Antonio Salazar de Mi Venezuela La Nueva Era y Manuel me hablaron precioso de ti, que te conocieron en México, pues yo dije, ay, yo quiero conocerle, ¿qué tal? Uh Y me -huh. dijeron, no, es fantástico. Estuvieron, creo que compartiendo cuando se hizo el lanzamiento de Mis Universo, que estuve Ajá. invitado allá, pero
tenía reunión en Londres Estuvimos y platicando un rato. sí, me dijo, mira, qué chévere, qué nota, me encanta. Entonces eso me llena mucho de emoción. Yo sí creo en la gente bonita. Yo sí creo en la gente que aporta. Y Entonces, ahí, sí, sí. Y por eso, o sea, este encuentro era fortuito. Tenía que darse qué porque lindo. me encanta, sí. Ya habíamos andado rondándonos y de pronto ya te escribí, dije, a ver, vamos a checarlo porque viene su certamen y quiero que sepas que con la responsabilidad y el orgullo de estar creando esta comunidad que está creciendo muy orgánicamente, tal vez no de pronto a 100,000, a medio millón de seguidores, que en su momento va a llegar. Me encanta lo sólida que se está haciendo esta comunidad, el amor que hay entre todos los seguidores y queda a tus órdenes para transmitir cosas lindas y poderosas a través de esto que la tecnología nos está mostrando y nos pone frente a nosotros. Pero, ¿sabes algo? Es que, mira, no necesito tener un millón de amigos, sino tener calidad de amigos, calidad de personas que se hagan partícipe de tu comunidad. Porque Sí, solamente la calidad y no la cantidad es lo que va a enaltecer ese cariño y ese respeto que es mutuo. Porque si tú estás recibiendo algo es porque tú eres merecedor. Yo hay veces, me decía una pareja en una oportunidad que yo le dije, wow, mira qué bonito este gesto que tuvo esta persona hacia mí. Me dice, Alexander, pero es que te lo ganaste. Hay veces que tú haces las cosas y que yo te quiero llamar la atención, pero digo, no, no le voy a decir nada porque lo estoy haciendo, es algo bonito y yo sé que quizás esa persona no lo está reconociendo, pero se lo van a reconocer de otra manera. Entonces, nunca busques cantidad, sino calidad. haz la calidad y eso se nota. Eso se nota. Muchas personas que son personas profesionales, personas de respeto, te lo has ganado, me comentan cosas preciosas de ti. Y eso es importante. Y aquí Más mis que- joyas, muchas gracias comentando y pues no hay más que puro agradecimiento para la vida en general, para las cosas lindas que pasan. Año con año concluimos 365 oportunidades de que sale el sol y se mete y todo lo que hacemos durante la puesta del sol para agradecer porque hoy estamos, mañana quién sabe, aquí y con este cuerpo. Pero la energía, yo creo mucho en eso. La energía, Alexander, va a estar. Yo sí creo en que esto es una etapa de la vida y después seguiremos trascendiendo en lo que viene. Mi confrontación tan cercana cuando me dijeron le quedan 48 horas de vida, dije, aquí, aquí me quedan 48 horas. Me tuve que acomodar porque no lo tenía planeado, o sea, no creí que fuera la cosa tan grave. Entonces, cuando me dicen 48 horas de vida para desconectar los aparatos que la tienen viva, dije, ¿cómo? O sea, sentí que me prendieron las luces de la discoteca y me sacaron de la fiesta. Y entonces de pronto dije, ay Dios mío, pues permítame, dije, nada más me voy a quedar con esta bata de hospital. Dije, ay no, pues ni con la bata. Bueno, pues ni el cuerpo. Dije, si todo esto es prestado, esto es nada más como la mariposa que se deshace de todo para irse a otro lado de otra forma. Y entonces esto, el que haya regresado después de tanta gravedad a estar aquí, haciendo lo que hago, a que surja Cookies, entre otras muchas cosas más. La gente tiene la fantasía de que nada más vivo para y por Cookies. No. Hago otras muchas cosas más en la vida. Para mí fue un parteaguas que me indicó claramente lo que tú me has dicho y lo que me has confirmado. Estamos para brillar, estamos para compartir la mejor esencia de nosotros, porque entre más demos, más nos regresa. Y no es que lo estemos esperando condicionadamente el retorno de la energía, pero es algo inevitable. Si actúas bien, inevitablemente te va a ir muy bien. Así de sencillo. Siéntete maravilloso, siéntete merecedor, siéntete lindo, siéntete una persona guapa. Cada uno de nosotros en su estilo, en su forma, en sus colores de piel. Yo no tengo ni un pelo de tonto. Sí, mira. Y cada uno, eres como la Miss Zimbabue, ¿no? Claro, yo paso por la Mira. calle y gritan tramoya, yo hasta volteo, es conmigo. Entonces, mira, son tantas cosas bonitas que compartir y que decirle a los muchachos que están ahí detrás muchas veces escondidos porque no es porque no quieran mostrar sus nombres, sino porque les da pena mostrar su maldad escribiendo tantas cosas feas. Entonces, pero qué bonito si de verdad hicieran críticas
haz tu crítica, tu opinión vale, o sea, tú te puedes expresar, pero que esa libertad de expresión no sea una libertad de ofensa, Sí, ¿sabes? Porque recuerda que así como tú puedes ofender, eso puede alimentar a que ofendan a un ser querido tuyo. Y no todos tenemos la capacidad o la madurez de reírnos. Yo me río cuando me dicen tramoyero, no sé qué, me han dicho de todo esto y en estos días me no, pusieron, ni lo dudo. eh, este señor, me pusieron, este señor es muy tramoyero, entonces Sí, sí, yo lo leí y yo dije, mira, me habían dicho de todo en esta vida, menos tramoyero, yo creo que me faltaba eso. Y me he reído, pero es que me he reído, si la gente supiera cómo yo recibo los comentarios tan bonitos de una manera bien y los comentarios ofensivos tan graciosos, porque yo soy un tipo, como lo decía hace te rato, ríes de la vida. me río, mi familia nos disfrutamos cuando nos reunimos, eso es un chiste, es un chiste. Entonces, y no nos metemos con nadie, ni hablamos mal de nadie, nos reímos de cualquier tontería. Pero la pasamos tan rico, porque Rico. es eso. Entonces, y como yo, tú me, tú me quieres ofender, es que no sé. Y gracias a Dios, esa parte, entiendo que hay gente que se deprime, pero los invito a que cuando se sientan muy mal, empiecen a buscar las cosas bonitas que han logrado. Porque si estás ahí parado, si estás ahí parado, en vez de decir pobrecito yo, empieza a buscar en tu baúl de los recuerdos cosas lindas que tú has alcanzado, ten la seguridad que te va a dar pie para decir, yo estoy aquí porque pude y puedo, y puedo. Y si yo, que soy un muchacho, vuelvo y repito, con los piecitos torcidos, no tenía los recursos económicos, mira no donde estoy, lo que me he vivido, porque eso es lo que te queda. Lo bailado nadie te lo quita. Y es que es lo bonito, inspirar, porque inspirando a otros también te inspiras a ti. Así de sencillo, es Pues qué correcto. lindo, me encantó que estuvieras aquí. Eh, Me gustaría que fuera la primera de muchas más, cuando querramos volver a compartir mensajes lindos, divertirnos, sacar esa parte jocosa que también tenemos, por supuesto, y mucha, y que te sigan conociendo y que sigas inspirando a más gente con el toque de tu personalidad. Ya sabes que este canal está abierto. Tenemos nuestros teléfonos, eventualmente te mandaré algún saludo como diciéndote, hey, acá estoy Alexander, para lo que quieras, gustes y Sí, mandes. no, yo encantado y te reitero que este encuentro es por mi cariño hacia ti, te lo dije. Es que mira, te voy a recordar, yo vi algo que tú subiste de Universal Woman, el primer certamen que hicimos, y fue tan respeto, hiciste crítica, me gustó, fueron puntuales, porque es que me gusta. Y luego, o sea, lo que no te gustó y lo que te gustó. Yo dije, me encanta. Se lo mandé a Carolina y me dijo, "Ah, me fascina. Y mira, y sí, tenemos que ponerle atención a esto y esto y esto. Y lo anotamos, porque es eso. Entonces, y yo agarré y te escribí, oye, qué chévere, me gustó, ta. Y tú me respondiste tan bonito y yo, ay, me encanta. O sea, sí, Es de corazón y con respeto. se ve que hay un ser humano ahí. Me encanta. Y eso yo lo aplaudo. Y para los seres humanos, así como tú, aquí estoy. Ah, No pues me muchísimas gusta, gracias. sí, no me gusta estar en los live. Soy más tranquilo con esas cosas, pero sí vale la pena de vez en cuando compartir estas cosas bonitas con seres humanos así. Pues Gracias. mira, eventualmente alrededor del año nuevo me encanta juntarme con gente del ambiente de los certámenes en este canal y por ahí platicar de todo y de nada, pero para inspirar y mandar lindos deseos de cierre de ciclo, que año nuevo es cada día. Cada día, cada segundo, es un ciclo nuevo, 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 nuevo. Pero bueno, vámonos al calendario, a lo comercial, y como la gente anda sintiéndose más buena, pues entonces a fin de año igual por ahí compartimos algo que para que se reproduzca esa sensación de bonomía en todo mundo. Vale, claro que ¿Sí? sí. Claro Pues que sí. muchos besos, Alexander. Igual, todo mi cariño para ti, abrazo y saluda a tu familia. Y saluda Gracias y a todas las personas que nos han acompañado y las personas que van a ver esto, recordarles que disfrutemos, tengamos nuestras favoritas, pero también
vamos a aplaudir el trabajo de otros. Así como nosotros queremos que ganen nuestras chicas, nuestros países, vamos a respetar y vamos a honrar y dignificar los concursos de belleza. No hagamos de esto más que una celebración, porque eso es lo que es, una celebración de amistad, una celebración de conexión, de cultura y de cariño. Cari- Cariños para Así ti. es, chicos, así es, Alexander. Y por lo pronto les dejo mi mejor energía. Nos vemos en un minuto en el siguiente en vivo. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Ahorita los veo, chicos. Bye Gracias, bye. Alexander. ¡Mua! Gracias. ¡Mua! Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.